ustedes que están en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Sean todos bienvenidos. Buenas noches otra vez. Este es el último capítulo de San Pedro, de su primera carta, escrito a las regiones de lo que es ahora Turquía, pero a las regiones ahí del norte: Capadocia, Ponto, Galacia, Asia, Bitinia. Y ahora empieza esta última sección de exhortación. Algunas traducciones dicen ancianos, otras traducciones dicen presbíteros. La palabra presbítero quiere decir anciano y es una orden en la vida de la iglesia. Presbítero, también obispo y diácono. Entonces Pedro tiene instrucción para sus hermanos presbíteros. Ahora, él es obispo, pero los presbíteros son colaboradores con los obispos. Entonces vemos la humildad de San Pedro diciendo: bueno, soy un presbítero entre muchos, ¿verdad? Pero él, pues claro, tiene un papel de ser apóstol, ¿verdad? Él puede mandar a los presbíteros. Su autoridad, su vocación es para enseñar por medio de la predicación apostólica, de santificar por medio de la celebración de los sacramentos, de pastorear, enseñar y santificar. Y San Pedro tiene una amonestación para que no malusen su autoridad y que no sean con quejas o también con avaricia o apego al dinero o haciendo uso de opresión. Pedro comparte la gracia de las sagradas órdenes. Él es el primero de entre los apóstoles. Y tiene consejos para los fieles en versículo 5, de respetar la autoridad de sus presbíteros y que todos nosotros seamos revestidos de humildad. Dios opone a los orgullosos. Vemos esta exhortación aquí creo que es en versículo 5, ¿verdad? Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con bondad a los humildes. Entonces, tantas veces la palabra de Dios habla de la humildad, y quizás si hay la posibilidad de buscar algunos quizás una descripción de humildad en el catecismo, porque marqué estos párrafos en el catecismo. El catecismo nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras es el poder de Dios, la palabra de Dios, para que vivamos su voluntad. Yo creo que podemos entrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, 754. Dice: la Iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y las alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. 1548, 1548, y seguir siguiendo. En el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa
en persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Si ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Por el ministerio 1549, por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es imagen viva de Dios Padre. Siguiendo, 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán del poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esa garantía es dada, de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio, que pueden dañar, por consiguiente, la fecundidad apostólica de la Iglesia. El sacerdocio es ministerial para ayudarnos a seguir a Cristo, ¿verdad? Formarnos, no sé si equiparnos es una palabra, pero en inglés decimos to equip us, ¿verdad? Equiparnos, ok. Voy a ver si en el catecismo hay buena definición de humildad. Humildad. Virtud por la cual el cristiano reconoce que Dios es el autor de todo bien. La humildad evita la ambición desordenada o soberbia y es el fundamento para dirigirse a Dios en la oración. La humildad voluntaria se puede describir como pobreza de espíritu, de reconocer que el Señor es Dios y nosotros no somos Dios, de que si no es por Él no podemos, aparte de Él no podemos. Entonces, de vivir la verdad. La humildad es vivir la verdad. No somos superhombre ni supermujer. Ahora brincando a 302 del catecismo. 302. La divina providencia. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, para desarrollar, para progresar hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro el del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos. Esto nos debe pensar en la lectura del domingo pasado, hace 2 semanas, que Él puede penetrar nuestro ser. Él sabe todo, todos nuestros pensamientos, todo lo que está pasando, ¿verdad? E incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Vamos brincando a 321. Y 322. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol San Pedro insiste: confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Confía todas tus preocupaciones
a Cristo, porque Él quiere cuidar de ti. Podemos aplicar esta frase a Dios Padre y al Espíritu Santo. Confíenle todo, porque a Él nos importa. Así se no. A Él le importamos, sí. A Él le importamos. Que nos importe también, hijos. Muy bien. Padre, somos los niños de sus ojos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo quiere que todos sean sus niñitos? Especialmente por Jesucristo, por la fe y por el bautismo. Como buen Padre, Dios nos invita como niños a derramar nuestra alma ante Él para que la paz del Señor pueda morar en nuestros corazones. Y vamos a ver, creo que si no es en este capítulo, en el primer capítulo de la segunda carta de San Pedro, que Él no quiere que nos preocupemos. Muchas veces dice, no, pero no se preocupen, no tengan miedo. Queremos rendirnos ante esta realidad, que Dios es nuestro Padre. Aunque habla de los sufrimientos de Cristo, Él estuvo solamente para algunos momentos de sus sufrimientos, no para su crucifixión. Pero claro, supo por Juan y los demás que eran testigos de sus sufrimientos, y después de la resurrección Pedro era testigo al Señor resucitado. En el primer versículo, algunas traducciones dicen partícipes de los sufrimientos y de la gloria de Cristo. Vamos a ver. Testigo de los sufrimientos de Cristo, tener parte. Ok. Esta traducción más o menos, pero déjeme checar. Partícipe de la gloria. El Señor quiere compartir su divinidad con nosotros, para que seamos partícipes en la naturaleza divina, creciendo en amor y santidad, siendo más y más como Él. Versículo 2. Háganlo de buena voluntad. Como que la traducción es de no quejarse con respecto al ministerio, ¿verdad? En inglés decimos begrudgingly. Debe parecer también no como si fueran dueños. El evangelio de ese domingo pasado, no dominen los demás, sino que sean servidores. El que quiere ser grande, que sea el servidor de todos, porque el Señor no ha venido a que los sirvan, sino para servir, ¿no? Y esta sección de entregar nuestros sufrimientos al Señor, to cast our cares to Christ, because He cares for us, porque Él nos quiere cuidar, en el versículo 6. Ahora en esta sección vemos una amonestación. Nuestro enemigo, Satanás, está ahí, ¿no? De resistirlo, firmes en la fe. Basta saber que el enemigo existe, nos odia
y busca nuestra destrucción, pero Dios es mucho más grande, ¿verdad? Aceptar que el enemigo existe, es más inteligente que nosotros, más poderoso que nosotros, más aún debemos aferrarnos a Dios Padre, ¿verdad? Si estamos en el Señor, ¿qué nos puede hacer? Nada. En este aspecto vamos a abrir nuevamente nuestros catecismos. 409. Esta sección habla del combate. 409. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Brincando al 2851, 2851 y siguiente, casi al final del catecismo. Estos párrafos se tratan de la última frase del Padre Nuestro: líbranos del mal, líbranos del maligno. Si no han pasado por esta sección del catecismo, bien preciosa, porque se trata de cada frase del Padre Nuestro, nos ayuda a entender cada frase y de rezarla mejor. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplido en Cristo. Él es homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, es el seductor del mundo entero, pero Él no nos controla ni nos esfuerza. No podemos decir, pues el enemigo me hizo hacerlo. No. 2853. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió una vez por todas en la hora de Jesús, que se entregó libremente a la muerte para darnos su vida en el cruz, ¿verdad? Él se lanza en persecución de la mujer, pero no va a alcanzarla. Y tenemos razón de creer lo que dice en Génesis, que Jesús le va a otorgar a ella el privilegio al final de los tiempos, pisotear la cabeza del maligno. Por eso decimos: venga a nosotros, Señor, venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús, ya ven en nuestro auxilio, ya apúrate, Señor, en acabar con estos tiempos y apurar el inicio del definitivo reino eterno, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo entra el diablo? Por si tratamos de esconder pecados, si llegamos al confesionario y no confesamos pecados, escondemos. Pasiones desordenadas, si solamente vivimos para pasiones desordenadas, demasiado apego por las cosas de este mundo. Claro, ni tengo que decir la ouija, lectura de manos, limpias, consultar a los muertos, santería, brujería, son sacramentales del mundo oscuro. Pero aún por escoger libremente el pecado, estamos negando a Dios y abriendo la puerta al enemigo. Vamos a resistirlo firmes en la fe, como dice
San Pedro. Versículo 10 y 11. La gracia de Dios que nos llama a la gloria eterna. La gracia del Padre que nos llama a vivir en comunión con Cristo Jesús. Luego hay una lista de verbos aquí en versículos 10. Los hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. El mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte otra vez o ser partícipes en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Luego aquí hay una doxología a Dios Padre y a Dios Hijo. A Dios sea el poder para siempre. Amén. Voy a investigar los versículos, los verbos del versículo 10 aquí de la Jerusalén. Después de sufrimientos los restablecerá, afianzará y robustecerá y los consolidará. A él poder por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Silvano, también conocido como Silas, colaborador de San Pablo, también ahora está colaborando con San Pedro. Y también Juan Marcos, ¿quién es él? San Marcos, evangelista, que escribió el evangelio que lleva su nombre. Juan Marcos y Silvano eran colaboradores con Pedro y también con Pablo. Vemos cómo formaban equipos según las necesidades de las iglesias. Cuando dice Babilonia, es una palabra códiga para ¿cuál ciudad? Roma. Los católicos habían puesto la palabra Babilonia para referir a Roma. Y los de Roma no sabían, ¿verdad? Por eso, si un día tienen la dicha de estudiar más profundamente el libro del Apocalipsis, hay muchas palabras códicas. Todavía Babilonia se refiere al Imperio Romano, ¿verdad? Apenas estamos empezando. ¿Qué pasa? Apenas estamos empezando con el... Bueno, ok. con el Apocalipsis. Bueno, venimos de diferentes partes, ¿verdad? De diferentes historias. Algunos han tenido la bendición de estudiar, otros no. La Bernard y Carlos dio la clase. Ok. Muy bien. Qué bien. Sí, un día será en el futuro, si Dios quiere, el libro del Apocalipsis. Pero antes, todavía quiero entrar en el Ezequiel. ¿Qué más? Romanos, Ezequiel, Romanos y Apocalipsis está en mi lista. Él habla del abrazo fraterno, que era muy importante y todavía en la comunidad cristiana. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes a los que pertenecen a Cristo. Paz a todos los que están en Cristo Jesús. Bueno, estamos concluyendo esta primera carta de San Pedro. Déjenme checar si hay puntos aquí. Dios no está lejos de nosotros. Muy personable, muy disponible, muy cerca, siempre listo para intervenir. Dios tiene el poder de hacer obras maravillosas dentro de nosotros y ayudarnos a hacer obras de misericordia, haciéndonos capaces de también proclamar la buena nueva con nuestras vidas. Entonces, un breve repaso de esta carta de San Pedro, de continuar a pesar de persecución o momentos difíciles, de vivir vidas de santidad y vidas de virtudes, de acercarnos siempre a Cristo, piedra angular de la iglesia. Lo que hemos visto esta noche,
de resistir las tentaciones del maligno. Y Dios no está lejos de nosotros, siempre podemos llamarlo, ¿verdad? Y a Él le gusta cuando nosotros le llamemos. Okay. Entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar a estudiar la segunda carta de San Pedro. Esta carta fue escrita después de la primera carta y no sabemos que hubo más cartas entre la primera y esta segunda. Muchos teólogos han estado peleando porque aún en los primeros siglos hubo algunas dudas de que San Pedro realmente escribió la segunda. No hay muchas dudas de que él escribió la primera, pero hay pequeñas dudas de que él escribió la segunda. Si no fue escrito por él, fue escrito por alguien que lo acompañó en el ministerio. Pero la enseñanza tradicional de la iglesia es que San Pedro también escribió esta carta poco antes de su muerte, porque va a ser una referencia a quizás su futuro martirio en Babilonia, o es decir, en Roma. En esta segunda carta, pues hay muchas semejanzas de la carta de San Judas, ¿verdad? Entonces, cuando examinamos la carta de Judas más tarde, vamos a ver mismas frases, ¿verdad? Y creemos que quizás San Pedro usó parte de la carta de Judas, o ellos tenían la misma fuente de información. Cualquier explicación será legítima, porque hay un solo Dios y Él es el autor de la divina revelación, ¿no? Hemos sido partícipes por el bautismo y por la gracia. En la segunda carta nos da una amonestación porque llegaron a aquella región de Asia algunos presbíteros falsos, algunos profetas falsos que están más bien, en lugar de compartir la buena nueva, están compartiendo información falsa sobre Jesús, herejías. Y también habla de la segunda venida de Cristo. Muchos pensaban que Cristo iba a regresar pronto, y ahora son más de casi 40 años desde la resurrección del Señor, y las personas están dudando de la segunda venida. Y San Pedro aprovecha de la oportunidad de decir, no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Que San Pablo, él dice, en las cartas de Pablo, él ha escrito de esto, pero no sabemos, ¿verdad? Uno de los temas de esta carta es como al final de la primera carta, que el Señor nos ha hecho partícipes de su vida interior, ¿verdad? A San Pedro le gusta referir al Señor Jesús como Salvador y Señor. También menciona que no debemos tener miedo ni preocuparnos tanto. Las tres personas de la Santísima Trinidad son mencionadas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en esta carta. Entonces la doctrina, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto está allí dentro de la palabra de Dios. Sencillamente porque no existe en la Biblia no quiere decir que no existe, no. Teología es entender la revelación de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, entender purgatorio, que está contenida en la Biblia. Entender la Santísima Trinidad, que está contenida en la Biblia. Entender por ejemplo, la Asunción de María y nuestra futura resurrección. La Asunción de María no está en la Biblia, pero está en la Sagrada Tradición en este primer siglo después de la resurrección del Señor. Entonces es doctrina, es algo que Dios ha revelado. Esta carta fue escrita poco antes de la muerte de San Pedro, quizás en el año 65, 64, 66. ¿Tenemos algún voluntaria para leer esta primera carta? No, la segunda carta, primer capítulo de esta segunda carta. Oh, ahí atrás hay un voluntario, sí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1.
Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a los que fueron santificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo y recibieron una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes por medio del conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Primero, el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y poder, entregándonos las promesas más extraordinarias y preciosas. Por ellas ustedes participan de la naturaleza divina después de rechazar la corrupción y los malos deseos de este mundo. Por eso, esfuércense con sumo empeño y añadan a la fe la fuerza, a la fuerza el conocimiento, al conocimiento la moderación, a la moderación la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el amor fraterno y al amor fraterno la caridad. Y todas estas riquezas se hallan y acrecientan en ustedes, además de no ser inútiles y estériles, alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quien no tiene presentes estas cosas es ciego y corto de vista, que olvida que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más y más por asegurar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no tropezarán nunca, y además se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por eso, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las saben y permanecen firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno, mientras esté en esta tienda de campaña, en este cuerpo, mantenerlos despiertos con mis llamados, sabiendo que pronto se desarmará mi tienda, como me lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Procuraré, sin embargo, que después de mi partida, ustedes puedan en cada ocasión renovar el recuerdo de todo esto. La base de la fe. En efecto, nos hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les enseñamos. No hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les enseñamos sobre el poder y la vuelta de Cristo Jesús, nuestro Señor. Al contrario, les hablamos porque nosotros contemplamos su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honra, y desde la magnífica gloria llegó sobre él esta palabra tan singular: este es mi Hijo muy querido, este es mi elegido. Esta voz enviada del cielo la oímos nosotros mismos cuando estábamos con él en el Cerro Santo. Por eso creemos más firmemente en el mensaje de los profetas, que ustedes consideran justamente como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que principie el día. Entonces la estrella de la mañana brillará en sus corazones. Sépanlo bien, nadie puede interpretar a su gusto una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Algunas traducciones dicen Simeón Pedro. Pedro, no sabemos si él escribió esta con su mano o tenía como en el pasado, quizás Silvano era su secretario y San Pedro dictaba. Pero Simón Pedro o Simeón en griego es una pequeña diferencia quizás del autor, ¿verdad? Siervo y apóstol del Señor de Jesucristo, ¿verdad? Él escribe, no dice la región, pero tenemos razón de creer que es la misma región de antes: Capadocia, Ponto, Bitinia, lo que es ahora Turquía, porque incluía paganos que llegaron a la fe y también algunos judíos, ¿verdad? Simón Pedro
Ya hemos platicado de eso en la última carta. Él es cabeza y primero de los apóstoles. Tiene un papel y una misión dentro de la vida de la iglesia. Y nuevamente nos desea, como antes en la otra carta, la gracia y la paz que sea multiplicada en nosotros y también nuestro conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y en estos versículos 3 y 4, nuevamente nos habla de nuestra vocación de compartir en la vida interior de Dios, de los efectos de la vida de la gracia de Dios. Dios nos creó para que pudiéramos conocerlo, amarlo y servirlo y estar con Él eternamente en el cielo. Por la gracia de Dios en nuestras almas, podemos empezar a compartir ya aquí en la tierra en la vida de la Santísima Trinidad. Eso es posible debido a la encarnación de Jesús. Jesús es la puente. Por tomar nuestra condición humana, Él es la puente de que recibamos del Padre Celestial la divina gracia y la presencia moradora del Espíritu Santo, quien nos une a Cristo Jesús. Y nosotros, por el bautismo, el Señor nos ha hecho hijos e hijas adoptivos de Dios. Y al hacernos partícipes de la vida divina, un concepto de estas dos cartas es que el Señor quiere divinizarnos, ayudarnos en nuestra humanidad, ser más como Él. Aunque somos mortal, bueno, nuestro cuerpo es mortal, y San Pedro, como Pablo, refiere a nuestro cuerpo como una tienda, una tiendita, ¿verdad? Es una lucha, crecer en santidad, ser transformados, vivir la vida de Cristo, pero los que morimos en amistad con Dios, en estado de gracia, tenemos la esperanza de ser salvados por Jesucristo y entrar en la vida eterna. Los sacramentos, particularmente la Eucaristía, nos hace partícipes de la vida divina, de compartir en la vida de Cristo, que se humilló para compartir en nuestra pobre humanidad. En la misa, cuando el sacerdote añade algunas gotitas de agua en el vino, dice: el agua unida a este vino sea para nosotros señal de que Jesús quiere divinizar nuestra pobre humanidad, ¿verdad? El agua unida en este: may the mystery of this water and wine become to share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in humanity. Al unir esta agua con vino, que nosotros compartamos en la divinidad de Cristo, quien se humilló tomando nuestra condición humana. En eso queremos abrir nuestros catecismos de la Iglesia Católica, párrafo 1266, 1265. Y no les di un bosquejo. Si tenemos tiempo al final puedo escribir en pizarrón el bosquejo. Si no, quizás para la semana que entra puedo darles un pequeño bosquejo de esta segunda carta, que es más corta que la primera. Oh, yes, ok. 1265. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también el neófito, nuevo recién bautizado, una nueva creación, un hijo, una hija adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Y vemos referencia a lo que acabamos de ver en la Biblia. Miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Ven que cada de estas frases vienen de la Biblia. Siguiendo, 1266. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes teologales, le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo, mediante los dones del Espíritu Santo,
le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Y también 457. 457. Siguiente párrafos. El verbo, ¿quién es el verbo? Jesús, Él es la palabra. El verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. ¿Por qué Jesús se hizo carne? Podemos leer la frase de cada uno de esos párrafos. 457, se encarnó para salvarnos y reconciliarnos con el Padre. 458, se hizo carne para que nosotros conociéramos el amor infinito de Dios. 59, se encarnó para ser nuestro modelo y maestro de santidad. Se encarnó en 60 para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el verbo, la palabra, se hizo hombre, el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, la humanidad, al entrar en comunión con Él, Jesús, y al recibir así la filiación divina por el Espíritu Santo, se convirtiera en hijo e hija de Dios. Porque el Hijo de Dios, Jesús, se hizo hombre para hacernos Dios, vivir en comunión, estar en comunión con Dios. No es que el Señor nos hace diositos, no, pero seremos capaces ahora de vivir en unión con la Santísima Trinidad y perfectamente en la vida eterna. Entonces, ¿por qué el Padre nos envió? Para salvarnos ¿de qué? Del infierno, de la muerte, del diablo, de nosotros mismos, del efecto del pecado, de la muerte, todo, ¿no? Se hizo carne para ser nuestro maestro, modelo y puente, y para que pudiéramos conocer ágape amor. Alguna persona después de misa dijo, agache, no, ¿cómo se llama? Apache, amor apache, no, ágape es una palabra griego que quiere decir amor sacrificial, sin condiciones, gratuito, fecundo. Es el amor con que Dios nos ama, ¿verdad? El amor ágape es el amor de Jesús. Sí. Ajá. A ver si hay más. Ok. 17 a 20, algo. No puedo leer mis propias letras que escribí con lápiz y rápido. Entonces, 1720 y algo. Vamos a checar. 1720 que... wow. Okay. 21. Sí, 21 a 20 y 21. A ver. Ahora sí puedo leer. Ajá. El Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama a los seres humanos. La llegada del reino de Dios, la visión de Dios. Dichosos los puros de corazón, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y de las bienaventuranzas tenemos que recobrar esta frase. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Santa Teresa de Ávila decía, quiero ver a Dios, por eso quiero ser santa. La entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. Bendito Dios. Queremos ir, ¿verdad? Después de clase nos vamos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos? Sino llegar al reino que no tendrá fin. ¿Quién dijo eso? San Agustín, claro que sí. Ay, el amor de Dios, miren. Podemos quizás como tarea leer este párrafo otra vez. Ahí descansaremos y veremos, nos amaremos y alabaremos sin fin. 21.
Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle, amarle y así ir al cielo. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina, de la vida eterna. Con ella, el hombre y la mujer entra en la gloria de Cristo, en el gozo de la vida trinitaria. Bendito sea el Señor. Ok. Creo que eso fue todo de esta sección. Versículos 3 y 4. Déjenme checar. Sí, nuevamente. Partícipes. Podemos quizás meditar sobre qué quiere decir ser partícipes de la naturaleza divina, de la vida interior de Dios. Justicia. Justicia quiere decir relación correcta. En inglés tenemos dos palabras, righteousness and justice. Righteousness, ojalá que hubiera una palabra, porque en español solamente usan justicia, pero en eso en inglés tienen la ventaja. Righteousness, biblical living, right living, the will of God. Justice, right relationship. Entonces, las dos definiciones de justicia: vivir correctamente, vivir la voluntad de Dios, vivir la palabra de Dios. Righteousness es justicia porque es expresión de la fidelidad de Dios a sus promesas. Él nos ama y Él quiere salvarnos. Dios y Señor y Salvador Jesucristo, participación, comunión, compartir la vida del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que la meta es más allá de lo que podemos hacer en Cristo, pero de hecho esperamos poco de Dios. Debemos esperar más y hacernos más vulnerables de recibir de Él la gracia que necesitamos. Porque nuestra fe no es una lista de reglas ni de exigencias, sino una relación con el Dios vivo y verdadero. Al invitar al Espíritu Santo de vivir y morar más intensamente, más profundamente en nosotros, podemos ser guiados por Jesús. Quizás sentir su presencia y su poder, pero nuestra fe es más que sentir, porque va a haber momentos en que no lo sentimos, ¿verdad? Entender la divina providencia y cómo tengo la libertad de responder a la divina providencia. Muy bien. Todo lo necesario para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el Señor Él comparte con nosotros. Ok. Versículo 5, ¿qué horas son? 51, ok. Versículo 5. Una progresión de virtud a virtud, ¿ya? Esta lista fe a buena conducta al entendimiento al dominio propio la paciencia devoción amor fraternal, y el amor fraternal ágape amor, ¿ya? Entonces quizás podemos hacer pues hay una cadena aquí. La fe, la primera, es la respuesta a la iniciativa de Dios. Dios nos ha amado, Dios se ha revelado. ¿Cuál es nuestra respuesta? Fe. Creer en Él, dejarnos ser conducidos por Él, vivir por Él, con Él y en Él. Él, si nosotros nos abrimos, su divino poder dentro de nosotros. Coherederos a las promesas del Señor. Tener fe es creer en Dios, creer en todo lo que Él ha revelado para salvarnos, y nosotros libremente nos encomendamos a Él. De fe a las virtudes. Déjame checar qué dice Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. La fe a la virtud, ¿verdad? Entonces, virtud.
carácter que Dios nos da, fuerza de Dios, bondad de Dios, hacer lo correcto. Más tarde la palabra aquí en esta sección va a mencionar moderación o templanza. Esta es una de las virtudes. De virtud a entendimiento o conocimiento en algunas traducciones. Para San Pedro esta es una virtud muy importante, porque al tener conocimiento y entendimiento sabemos lo que va a ser correcto y lo que no es correcto, de estar en el camino correcto y de evitar el pecado y los errores. La fe siempre busca conocimiento y entendimiento. Luego, autocontrol o dominio de sí. Aquí esta traducción nos dice templanza. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dominio de sí nos ayuda a resistir las pasiones desordenadas y los deseos de concupiscencia y la corrupción del mundo. Después de templanza o no, dominio de sí, paciencia activa o, ¿qué dice aquí? Paciencia. Perseverancia o paciencia. No es bastante estar en el camino correcto, sino necesario de seguir adelante, pasando por las pruebas, continuando hasta el fin. Perseverancia es ligada a la virtud de la esperanza. Después de perseverancia, devoción o piedad. Ser mujeres y hombres de Dios. Características de Dios. Comportamiento siempre teniendo reverencia para Dios y respeto para los demás. Cuando hablamos de temor de Dios no estamos hablando de miedo, sino de reverencia, de quedar maravillados, de respetar su palabra y sus enseñanzas. Amor fraternal en la comunidad. Amor entre nosotros como prójimos, también dentro de la comunidad cristiana, la iglesia. El amor fraternal nos capacita de honrar a Dios e imitar su amor. Finalmente, amor ágape. Este es amor como Dios nos ama. Totalmente, gratuitamente, sacrificialmente, ardientemente. Hasta de dar Jesús su vida por nosotros. Con este amor con que Dios nos ha amado, queremos amarnos los unos a los otros. Yo creo que aquel lugar sería un buen lugar para pararnos. La semana que entra esperamos concluir este primer capítulo y de leer el segundo capítulo, todo que vamos a llegar al capítulo 3. Pero estas enseñanzas nos inspiran a hacer oración. Voy a checar. ¿Algunas preguntas? Pues vamos a la semana que entra. Sí. Aquellas secciones que dicen que no debemos preocuparnos, de no tener miedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos dejas saber que a ti te importamos y que podemos depositar nuestras preocupaciones, ansiedades y miedos en tus manos.
y nos has hecho partícipes. Ayúdanos a valorar y tomar en serio esta relación que tenemos contigo, de poder recibir estas virtudes de fe, de virtud, de entendimiento, de dominio de sí, de perseverancia, devoción, amor fraternal y amor ágape. Nos hacemos vulnerables ante esta realidad y abrimos todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, a tu divina gracia. Tú eres nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, tú eres Dios. Vives en comunión con el Padre, el Espíritu Santo, y ponamos humildemente tu bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, buenas noches.